Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera reflexionar un poco por encima, si Dios quiere, sobre los juegos de la culpa. Los juegos de la culpa, los juegos de la culpa y, y el gozo del amor. Y el gozo del amor. Los juegos de la culpa. Bueno, pues esto es realmente... Los juegos de la culpa son todas las relaciones que se dan en el mundo, en un mundo en el cual pues no se manifiesta la herencia de Dios, no se manifiesta la conciencia de unidad, no se manifiestan las relaciones naturales que verdaderamente son las propias de la creación. Un poco recordando a lo que dice el Maestro Jesús, mi reino no es de este mundo. Eso decía Jesús, mi reino no es de este mundo. Bueno, pues los juegos de la culpa son todo aquello que no son del reino de Jesús. Es decir, todo aquello que... todo elemento que realmente manifestamos en un sentido meramente compensatorio, de una mentalidad de carencia, de una visión de escasez de nosotros mismos. Hay algo en nosotros culpable, falso, hay algo en nosotros que es falta de abundancia, y tenemos que compensarlo, y entonces todas esas relaciones son los juegos de la culpa, todas sin excepción, independientemente de que nos hayamos creado un personaje compacto que aparenta felicidad, ¿no? Recordemos esa parejita, ¿no? Feliz, ¿no? La parejita feliz que se besaba por todas las calles y se abrazaban y se tocaban y se decían mimitos. Y un día compra el periódico y la parejita feliz ya no existe. El varón ha matado a la compañera. Entonces, ¿qué pasa? Que todo era una mentira, ¿no? Todo era un fingimiento, todo era un teatro. En el peor sentido de la palabra teatro, ante los demás, ¿no? Necesito representar la felicidad, la plenitud, la abundancia, la alegría. ¿Por qué necesito representar eso? Pues porque no me lo reconozco en mí. Entonces, y porque entonces imagino que mi única opción es fingirlo para que me envidien, y mi satisfacción está en la envidia de los demás, ¿no? Entonces no es una satisfacción verdadera, no es una alegría verdadera, no es una felicidad verdadera. Pero verdaderamente tanto el uno como el otro en esta pareja pues albergaba el conocimiento de que esto era un fingimiento, un teatro, una huida de sí mismos. No quieren mirar hacia sí mismos, hacia su interior, para tomar conciencia de ese error que está determinando su permanente fingimiento. Entonces esto es lo que se da en el mundo, esto es lo que se da, estos son los juegos de la culpa. No todos llegamos al extremo de la parejita feliz, entre comillas, pero las relaciones que tenemos, sin la conciencia de la unidad, sin la conciencia de Dios en nosotros, sin que se manifieste la herencia de Dios, las relaciones que tenemos no son naturales, son compensatorias, son evasivas. No manifiestan esa integridad, no manifiestan todo nuestro valor. Lo que manifiestan es la idea de que no tenemos valor y que a través de la codicia debemos de ir medrando en las sociedades en las cuales hemos creado. Y como hemos arraigado tanto en nosotros esa idea de carencia, pues vivimos conforme a ella y tenemos miedo de deshacernos de ella, porque pensamos que detrás no hay nada, pensamos que detrás está el vacío, la nada. Y efectivamente está en cierto sentido la nada, pero esa nada es un lienzo en blanco que está disponible para ti, con lo cual es algo maravilloso. Partiendo desde la aceptación, partiendo desde la valoración real de ti mismo, del reconocimiento de tu valor como ser íntegro, consumado, perfecto, pues tú no tienes miedo al lienzo en blanco. Al contrario, es tu alegría, es tu dicha, porque sabes que no te está condicionando nada. Entonces tú dibujas en él el lienzo blanco, y el lienzo blanco obviamente simboliza tu vida, como en esa canción de
de Toniño, Acuarela, ¿no? No te asusta, no te estremece porque es tu libertad. ¿Cómo le vas a temer a tu libertad? Tu libertad es tu vida, es tu verdadero valor. Entonces, pero ¿qué es lo que acontece? Que la gente teme a su libertad. Por eso hacemos una versión falsa de la libertad, en el cual la libertad se convierte en una amenaza. La libertad termina aquí, la libertad termina allá, pero eso es la falsa libertad del mundo. La verdadera libertad en la cual tú manifiestas tu integridad, tu incondicionalidad, en la cual tú manifiestas el gozo del amor, de la vida, de la verdad, en la cual tú has permitido que la verdad te haga libre, como bien nos dice Jesús. Y es decir, que la verdad te provea de la auténtica y única libertad. Esa verdadera libertad nunca es una amenaza para tus semejantes, es una amenaza para el ego, para eso sí que es una amenaza, para aquel que quiere parapetarse detrás de ese personaje, detrás de ese ego, porque tiene miedo de descubrirse, de conocerse a sí mismo. Pues para ellos la libertad que tú manifiestas desde la bondad, desde el amor, desde la integridad, para el ego, sí que es una amenaza, bendita amenaza, ¿no? Pero bueno, iba a hablar de los juegos de la culpa, ¿no? Porque, bueno, esto es lo que realmente se nos da siempre, ¿no? Es que, claro, uno observando cómo se dan las cosas en el mundo, las relaciones que generalmente se dan, y uno se incluye a sí mismo, ¿no? Porque es partícipe de todo ello, inevitablemente. Vemos que a veces hay personas que tienen que estar permanentemente inmersas en dramas, en tragedias, en conflictos o en una murmuración de unos terceros, etcétera, etcétera. Es como si la vida fuera eso. ¿Por qué? ¿Por qué se comportan de esa manera? Porque tienen arraigada en sí la idea de que son culpables, de que son pecadores, y por lo tanto la única opción que creen tener es la de ver esa culpa, ese pecado, ese error en los demás y acusarlos. Entonces yo necesito estar siempre inmerso en tragedias, en dramas, para así presentarme como víctima ante los demás y que los demás me manifiesten esa falsa compasión, que a veces es verdadera en su intención, pero que no es auténtica, porque no está empatizando con, no es una empatía real. Entonces estos son los juegos de la culpa. Los juegos de la culpa pues son los juegos de Maya. Maya es la diosa hinduista de la ilusión, ¿no? Pero fijaos que la ilusión ni es buena ni es mala, la ilusión es algo neutro. La ilusión es como el ejemplo que siempre pongo yo, ¿no? El laberinto de los espejos. En esos parques temáticos antiguos que no existían esas impresionantes obras de ingeniería que son las montañas rusas tan inmensas que ahora hacen en los parques temáticos, pues había una atracción muy popular que era el laberinto de los espejos, ¿no? Que no eran más que espejos y cristales que te metía dentro y te perdías hasta que salías, ¿no? Bueno, pues el laberinto de los espejos pues tenía muchos espejos que te devolvían, que reflejaban tu imagen distorsionándola, ¿no? Te veías muy gordo, muy bajito, la cara, el espejo distorsionaba tu imagen. Pues así son los juegos de Maya, así son los juegos de la ilusión, es una mera diversión. O te asustas o te relajas y disfrutas, no hay otra alternativa. Esos son los juegos de Maya, esos son los juegos de la ilusión. Por eso la ilusión, la palabra ilusión también tiene una asesión, un significado positivo, ¿no? La ilusión de los niños, la ilusión de la vida, como sinónimo de entusiasmo, de alegría. En ese caso no estamos hablando de una ilusión, de la ilusión de los ilusos. Entonces realmente los juegos de Maya, los juegos de la vida, pues son un poco como esas travesuras que los ángeles cometen con nosotros, ¿no? Cuando nos hacen desaparecer cosas que tenemos en así dicen los angeólogos o como se llame, ¿no? Bueno, eso también tiene una explicación psicológica, ¿no? Pero bueno, ellos lo explican de esta manera. Los ángeles nos hacen desaparecer cosas, la buscamos y vemos que la tenemos en la mano, ¿no? El bolígrafo desaparece y de repente ves que lo tiene en la mano y te quedas impresionado.
Entonces esto, pues la única manera de vivir con ellos es tomárselo de forma lúdica, porque vivir es alegría, la vida es una fiesta permanente. Entonces, pero una fiesta desde la integridad. Cuando no aceptamos esa fiesta, esa alegría propia de vivir, propia de nuestras relaciones, lo que hacemos es fingir una falsa alegría. Es la alegría evasiva. Tenemos que refugiarnos para huir de nuestros problemas, pero no para trascenderlos, ¿no? Sino para olvidarnos de ellos un momento y luego otra vez como si los problemas fueran la vida, ¿no? Lo que antes os comentaba, la vida son dramas, tragedias, enfrentamientos, conflictos permanentes. Como tenemos arraigada esa idea de que eso es la vida, inconscientemente clamamos por esas situaciones. Y esos son los juegos de la culpa, porque realmente en la idea de interpretarse a sí mismo como un ser incompleto, sucio, culpable, en esa misma idea ya está la determinación de estar en conflicto con nuestros semejantes. Nuestros semejantes los percibimos, los interpretamos tal como lo hacemos a nosotros mismos. Y si yo soy culpable, si yo soy sucio, si yo soy pecador, pues evidentemente mis semejantes son exactamente igual. Esa es la idea que yo tengo de ellos. Y cuando veo a mis semejantes felices y contentos, pues entonces quiero señalarlos, quiero verlos culpables. Porque están desafiando a una idea que yo ya tengo arraigada en mí. Y por eso, como bien nos dicen algunos textos espirituales, al final nos ensañamos más con la inocencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, algunos niños que son maltratados. Muchas veces nos sorprende, ¿no? Cómo ese niño o esa niña ha podido ser maltratado o maltratada, siendo una persona que angelical, ¿no? Pero es precisamente porque sus padres, que tienen arraigada esas ideas de culpa en sí mismos, cuando ven la inocencia, la cándida inocencia de sus hijos, se irritan aún más contra él y lo maltratan aún más, porque están como en combate, en conflicto, en confrontación permanente con sus propios hijos. Eso desgraciadamente ya os lo comentaba en el vídeo que hice sobre la educación católica y lo nefasta que es, lo destructiva que es. Y bueno, en ese vídeo, que no recuerdo qué título le puse, os comentaba cómo bajo el paradigma de la educación católica generalmente lo que hacemos es confrontarnos en los entornos familiares y a los extraños los vemos como inocentes. Por eso no tenemos dificultad alguna. Por eso vemos, habéis visto esto que ha acontecido estas últimas décadas, estos últimos años con internet. La gente hace amistades virtuales fácilmente. ¿Por qué? Porque no están en conflicto. Es muy fácil tener amigos en las antípodas y llevarte bien con ellos, porque tú no tienes un trato cotidiano con ellos. Entonces no emerge el conflicto, no emerge el desafío, no emerge la posibilidad de que se dé un aprendizaje. Entonces es un refugio. Es lo mismo que os comentaba sobre los animales. Es muy fácil llevarte bien con los animales. Los animales no te van a reprochar nada, no van a discutir sobre temas sociales, sobre temas políticos. Si tú eres de un partido político, tu perro no se va a afiliar a otro partido para discutir contigo. Entonces los animales son pura emoción, emoción desnuda. Entonces, sobre todo los animales domésticos, ¿no? Que son los que nos resultan más cercanos. Ellos manifiestan en una versión puramente animal la condición humana. Por eso los perros se enferman también, se deprimen, se entristecen. Son como seres humanos que no pueden hablar, porque su fisonomía, su anatomía, o como quiera que se llame, no les permite expresar los sonidos propios del lenguaje, pero ellos lo comprenden. Los perros generalmente comprenden los idiomas. Como ya os explicaba en el vídeo sobre por qué me ladran los perros, que hice recientemente, ¿no?
Entonces, bueno, los juegos de la culpa, como os comentaba al principio, son todo aquello que no manifiesta ese reino de Dios que está en nosotros. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está en vosotros. Por lo tanto, allí donde está el reino, ahí está el rey, ahí está la divinidad. En ti está la divinidad. Y en ti está lo que es propio de la divinidad. El amor, la incondicionalidad, la abundancia, todo eso está en ti. Y a partir de ahí se tienen relaciones naturales que no son los juegos de la culpa. Podrán ser juegos, pero no de la culpa. Como antes os comentaba de los juegos de Maya, ¿no? Maya no es una diosa perversa. Maya es una diosa lúdica. Fijaos cómo se desacredita y se difama a las religiones que se etiquetan de politeístas, cuando verdaderamente no hay más politeísmo que el de la religión católica que tiene la Virgen de los Dolores, la Virgen del Rosario, la Virgen del Patrocinio, la Virgen de las Lágrimas, un montón de vírgenes, todas son muy tristes, todas son Virgen del Sufrimiento, del Mayor Dolor, porque eso es lo que quieren, lo que se quiere bajo el paradigma judeo-cristiano, lo que se quiere de las mujeres es que sean vírgenes. O sea, el ideal de mujer perfecta es el de mujer sacrificada y mujer virgen. Y por eso las vírgenes pues son del mayor dolor, de las lágrimas, del sufrimiento, del sacrificio. No hay virgen de la alegría. ¿Has visto tú una virgen de las sonrisas? Virgen del entusiasmo. No existen esas vírgenes. Existen las vírgenes de las lágrimas, de las penas, del mayor dolor, etcétera, etcétera. E igualmente con los varones igual, ¿no? El San Cristóbal, el San Patricio, el San Pancracio. Todo el mundo adora a su Dios. Entonces los patronos, las patronas, los santos y santas se convierten con esa idea de santidad que tiene la Iglesia Católica, que los santos son siempre cadáveres, porque son personas que ya murieron. Es decir, la santidad no está nunca en el presente, cuando realmente lo que nos dice Jesús es que el reino de Dios está en ti, aquí y ahora. Por lo tanto, la santidad propia del reino de Dios está aquí y ahora. Entonces Jesús te invita a reconocer esa santidad aquí y ahora. No te invita a venerar, a idolatrar a personajes del pasado que ya han fallecido. Y sin embargo, pues eso es lo que hace la Iglesia Católica. Bueno, como os comentaba, que no quiero cambiar de tema, todo lo que se dice de las religiones politeístas no es tan real. En el politeísmo había conciencia de una divinidad esencial, como lo hay también en las religiones judio-cristianas. Para las personas que verdaderamente la practican una auténtica religión, que significa religar, es reunirte con Dios, reunirte a través de la conciencia de unidad con tus semejantes, porque en ellos está Dios. Entonces, desde mi punto de vista, es curioso también que muchos ateos tomen como referencia a las religiones politeístas, ¿no? El paganismo, por ejemplo. El paganismo es una religión que cree en la divinidad, que cree en los valores propios de la divinidad. Por lo tanto, que los ateos, que los agnósticos, que los nihilistas, los escépticos, como quiera llamarlos, usurpen la religión pagana, da noticia de que no saben lo que es la religión pagana. La religión pagana no son esas series estúpidas y grotescas que hacen sobre Roma, donde están todos los días copulando y entregados a los vicios. ¿Realmente tú te crees que un imperio como el romano se pudo haber mantenido si solamente estuviera integrado por viciosos, por promiscuos, por personas degeneradas? Justamente el mantenimiento del imperio da noticia de que había unos valores, independientemente de la crueldad propia de los imperios. Pero el mantenimiento y el triunfo de esos imperios daba noticia de que había unos valores y que incluso se necesitaba respetar a otros pueblos para que esos pueblos no se rebelaran. Entonces, cuando se les invadía, primero se les invadía, y ahora tengo que darle lo bueno, tengo que decir, no, yo estoy aquí para ayudaros, yo os respeto, yo os amo, yo estoy aquí en nombre de Dios o de los dioses, como quiera decirlo, ¿no? Pero necesitas ganarte el corazón de esas personas, y eso es lo que hace que un imperio se mantenga. Es lo que hace el imperio de Estados Unidos, ¿no? Nos da toda su basurilla
que consumimos su comida rápida, sus artistas mediocres, y como a la gente eso le gusta, pues el imperio yanqui se impone sin ningún problema. Si criticamos el Halloween, pues siempre podrá decirnos, bueno, pero si el Halloween viene de Europa, viene de la fiesta de Todos los Santos, es de ustedes, nosotros somos europeos también. Entonces se presentan como alguien que no nos son ajenos, que no son extraños a nosotros, ¿no? Pero bueno, no quiero cambiar de tema. El tema era los juegos de la culpa. En ellos estamos inmersos permanentemente, como os comentaba, cuando no nos relacionamos con nuestros semejantes desde la integridad, desde la aceptación, cuando no ni siquiera tenemos intención de reconocer a qué se refiere Jesús cuando nos dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. En esa frase Jesús nos está dando a entender de que este mundo no tiene valor ninguno. Lo que vale es su reino. Eso es lo que nos interesa. El reino de la verdad que nos libera. Entonces, solamente desde la comprensión, desde la aceptación de ese reino, manifestamos esa herencia de Dios, que es sinónimo de la perfecta obra de Dios, porque Dios no crea imperfecciones. Eso sería una herejía. Ni nos pone a prueba, ni nos castiga. No, eso acontece en el mundo que no es el reino de Dios, en el mundo en el que no está regido por Jesús. Mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús es la figura, es el puente que nos lleva a la conciencia de ese reino que trasciende los juegos de la culpa. Es difícil llevar a las palabras todo esto, ¿no? Porque no es que sea difícil, y aunque se consiguiera, todo el mundo siempre las interpreta conforme a lo que ha aprendido en el pasado. Lo pasa por el filtro de su propia personalidad. Entonces, cada cual comprende, se está recreando en sí mismo, ¿no? La vida en el mundo es un recreamiento de nuestro personaje permanentemente, pero nuestro objetivo, nuestra meta es que ese personaje no destruirlo ni enfrentarnos a él. El ego no es nuestro enemigo, porque solamente la idea de enemistad es propia del ego, con lo cual no podemos estar enemistados con el ego. Y el ego es sinónimo de ese personaje que no da noticia de esa herencia de Dios, de esa integridad, de esa aceptación, de esa abundancia, de esa expansión del amor, de ese gozo del amor, de ese reino que no es de este mundo. Entonces, como os comentaba, el objetivo ineludible, y esto está en relación con lo que dice un curso de milagros, el guión siempre se cumple, el guión ya está escrito. El guión ya está escrito porque podemos oponernos a manifestar esa integridad propia del reino de Dios indefinidamente, pero ineludiblemente se manifiesta la verdad. Entonces el personaje que tenemos que fabricar, que construir, es aquel que dé noticia de esa verdad. Entonces ya no será un personaje, quizás ya no le llamamos personaje, pero da igual como lo llame, porque las palabras tampoco son del reino de Jesús, tampoco son del reino de Dios. Las palabras son herramientas, son realidades neutras. Todo aquí es neutro. Nosotros lo llenamos de contenido. Lo llenamos de contenido partiendo desde la aceptación, desde la integridad, desde la expansión del amor, desde el gozo de la vida, desde la herencia de Dios, desde ahí, o desde la negación de ello, que sería estar inmersos en los juegos de la culpa. O sea, esas son las dos alternativas desde que tenemos en la condición humana: o ser lo que somos, o ser la integridad, la conciencia de unidad, o ser un reflejo distorsionado de ello, como los espejos del laberinto de los espejos. Pero una vez que nos vemos que no manifestamos esa integridad, tenemos que perdonarnos. Realmente el perdón es un perdón de sí mismo, porque cuando nos involucramos en situaciones en las cuales se da ataque,
es porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y no habernos perdonado significa que la idea de culpa está arraigada aún en nosotros. Y por lo tanto inconscientemente clamamos por situaciones en las cuales se den conflictos con nuestros semejantes. Entonces, bueno, espero que más o menos hablar de esto es hablar de lo que siempre hemos hablado, ¿no? Y que se podía resumir en pocas palabras, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como alguien dijo, el ser humano necesita que se le repita una y otra vez todas las cosas. Y al mismo tiempo él va progresando dentro de esa explicación de sus propios objetivos, de su propia comprensión de su naturaleza. Dentro de esa progresión que se va dando al mismo tiempo una mejora. No puede ser de otra manera. No puedes quedarte con aquello que compartiste hace unos años. Tú ya no eres ese de hace algunos años. Tú estás aquí ahora, y aquí ahora estás íntegramente. Por lo tanto, siempre va a haber una progresión dentro de la ilusión del mundo, dentro de la ilusión de aquello que niega la integridad del reino de Dios. Se va dando una progresión, porque cada vez estamos más conscientes, más despiertos, más capacitados para manifestar lo que verdaderamente somos, para manifestar, para dar noticia de ese reino de Dios que está en nosotros. Entonces los juegos de la culpa pues no son más que una evasión permanente e indefinida en la cual nos involucramos porque tenemos miedo de mirar hacia nuestro interior, a reconocer que estamos fingiendo como la pareja feliz, entre comillas, a la cual me refería al principio. Todos somos un poco como esa pareja que cree necesitar manifestar una felicidad que verdaderamente no sienten. Y aquí vemos también otra gran enseñanza. Si queremos engañar a nuestros semejantes, haciéndoles ver que somos felices, que estamos contentos, que estamos satisfechos, sin estarlo, es porque verdaderamente la felicidad es nuestro estado natural. Entonces estamos clamando por reconocernos en ese estado natural, pero lo hacemos grotescamente negando ese mismo estado. Lógicamente, como alguien dice, bueno, una vez que tomamos conciencia de esto, algo hay que hacer, ¿no? Por eso realmente estamos aquí para hacer, estamos aquí para manifestar y no podemos sustraernos a ello. O nos accionamos desde la verdad, desde la integridad, desde la aceptación, o reaccionamos. Y esta idea también es muy útil para comprender aquello que os estoy compartiendo, ¿no? Acción, reacción. El mundo es una realidad de reacciones. Las personas reaccionamos, nos llaman, nos insultan, reaccionamos, nos critican nuestras ideas sociales y políticas, reaccionamos, vemos a las feministas que están diciendo tal y tal, reaccionamos, vemos a los machistas, reaccionamos. El mundo es reacción, reacción, reacción. Y reacción es evasión de ti mismo, de tu integridad, de tu aceptación, de tu comprensión de tu naturaleza. Entonces, si no nos accionamos, reaccionamos. Y esa reacción es una permanente escuela de aprendizaje que nos lleva a la meta de reconocernos en la acción, en la verdadera acción, que es algo natural que emana de nosotros, desde la integridad, desde la aceptación. Acepta la acción. Entonces, bueno, no era más que una reflexión más sobre... Porque los juegos de la culpa en un país como España, por ejemplo, pues desgraciadamente se ven a menudo estos juegos, ¿no? Estamos inmersos permanentemente en ellos, lo vemos en las redes sociales, ya os lo he comentado alguna vez.
Twitter lo convertimos, en vez de el Twitter, la famosa red social, en vez de usarla como una herramienta para hacer negocios, para crear riqueza, para compartir nuestras creaciones, lo usamos como un lugar, como un espacio de conflicto, de combate, y eso no da fruto en absoluto, porque las personas no van a cambiar sus ideas por mucha inventiva que tú tengas. Si tú eres feminista y crees que otros no son feministas y quieres convencerlos, por mucho que tú te retuerzas las entendederas para que tu inventiva dé un discurso que aparentemente sea irrefutable, la gente no va a cambiar por eso. Te aplauden los tuyos, y los que no son los tuyos pues te critican y se comen igualmente, se retuercen igualmente las entendederas suyas para darte una réplica si así lo quieren, o bien responden desde el cinismo, porque el cinismo es esa herramienta tan popular en España de la cual hacen uso todos aquellos que ya se sienten derrotados, ¿no? O sea, una vez que tú has demostrado que ellos se equivocan, por ejemplo, no pasa nada, ellos apelan al cinismo y todo sigue igual, ¿no? Entonces, bueno, como estaba comentando, desgraciadamente en España pues usamos las redes sociales de una manera que no es productiva, que no es eficiente, de una manera meramente evasiva. Entonces, y eso da noticia de los juegos de la culpa. Esos son los juegos de la culpa. En España tenemos infinidad de personajes que compactos, que se creen lo que interpretan, pero igualmente están inmersos en los juegos de la culpa. Esos son los que peor están, porque ellos ya son incluso felices siendo falaces, son felices, ¿no? Como la parejita feliz a la cual antes me refería. Estos son peores todavía, porque estos no se van a matar entre ellos, curiosamente. Bueno, lógicamente que no te maten es mejor que te maten, es evidente, visto así, ¿no? Pero es lo que dicen de muchas mujeres maltratadas, ¿no? Que muchas veces es peor la situación de que te estén maltratando indefinidamente. Eso es peor que realmente que te maten ya, porque una vez que has muerto, obviamente el sufrimiento que tenemos en el mundo por ser maltratados, en caso de que lo seamos, ya no está, ya no se da. Entonces parece que es un peor estado el hecho de no haber sido asesinado desde ese punto de vista. Entonces, como os comentaba, tenemos personajes en España que son compactos, que son perfectos en el sentido mundano del término, la perfección de las estatuas, como suelo decir yo. Y a ellos pues les pasa, si Jesús de Nazaret, nuestro maestro, no podía iluminar, no podía abrir los ojos de todos esos miembros del Sanedrín, de todas esas figuras destacadas, de todos esos fariseos, si no podía compartir algo, sembrar una semilla en sus corazones, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros, que no somos Jesús de Nazaret? Entonces hay que aceptar que desgraciadamente vivimos en una sociedad en el cual pues se dan esos conflictos, ¿no? Se dan esos personajes que se creen superiores y que no son conscientes, o que solamente lo son remotamente, porque yo siempre pienso que todo el mundo se conoce a sí mismo en esencia. Lo que pasa es que el temor hace huir de ese conocimiento, les hace huir de ese conocimiento y les hace abrazar su personaje espantados, ¿no? Aterrados, ¿no? Porque creen que detrás no hay nada, creen que lo único que hay es lo que tú has conseguido dentro de tu progresión mundana. Eso es lo que ellos, a la conclusión a la cual ellos llegan. Pero bueno, como estaba como quería decirlo para dar conclusión a esta charla, realmente cuando tomamos conciencia de esto, pues aquí lo importante ya es cuáles son las herramientas de las cuales vamos a hacer uso para llevar a cabo esa transformación, ¿no? Esa transformación del personaje inmerso en los juegos de la culpa hacia la persona
la criatura que manifiesta la herencia de Dios, que ha permitido que la verdad lo libere. Como bien dice Jesús. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues hay múltiples herramientas. Unos meditan, otros se relajan, incluso otros hacen deporte. Lo importante desde mi punto de vista es que siempre seas un activo, que siempre estés activo en algo, que no seas meramente receptivo, pasivo, que tú estés inmerso, que tú, por eso hago yo vídeos, no hago vídeos para hacer proselitismo ni para convencer a nadie, sino para estar activo dentro de esta transformación que pretendo para mí y para todos, evidentemente, porque cuando tú te transformas y das noticia de esa herencia divina, de esa auténtica vida, de ese amor que se expande, desde ahí lo reconoces todo. Entonces no ves el error, no ves el pecado. Esto lo comentaba en el vídeo de... no me acuerdo ya en qué vídeo era. En algún vídeo en el cual os hablaba de los maestros ascendidos. Cómo los maestros ascendidos están aquí con nosotros. Pero ellos no los pueden consolar en nuestros conflictos mundanos. Porque ellos no vibran ellos no vibran con los submundos, no vibran con esa necesidad de falsa compasión, con esa necesidad de estar enfermo, no vibran con eso. Entonces siempre nos comparten su entusiasmo, siempre no nos sirven como falso consuelo, porque son maestros ascendidos y están aquí con nosotros permanentemente. Los ángeles están aquí, decía Emily Dickinson. Cuando yo era niño y me fui ahogando y el mar se me llevó hasta adentro, cuando ya yo parece que perdí el conocimiento y yo ya pues me entregué a la muerte, y abro los ojos y me veo con dos tíos de 2 metros sacándome ya en la orilla, pues entonces veo que los ángeles están aquí con nosotros. No puede ser de otra manera. Entonces, como decía Emily Dickinson en uno de sus poemas, si no reconoces a los ángeles aquí, no los vas a ver después de la muerte. Si no reconoces la bondad, el amor, la belleza, si no reconoces tu valor, tu auténtico valor, tu integridad, la abundancia en ti, la abundancia de la creación, si no reconoces la tierra plena, no plana, como dicen algunos, la tierra plena, si no reconoces la tierra plena como manifestación de esa divinidad, de esos ángeles a los cuales alude Emily Dickinson en su poema, si no los reconoces aquí, pues allá, allende, tampoco los vas a reconocer. Nos va a pasar como cuando dormimos, ¿no? ¿Qué acontece cuando caemos dormidos por la noche? Pues que nuestros sueños están en relación con todo lo que hemos estado experimentando y vivenciando durante la vigilia. No se nos lleva a ningún paraíso paralelo. Es cierto que algunas personas tienen sueños, es lo que comentaba Goethe, el poeta alemán, ¿no? Que cuando tenía experiencias muy negativas, muy dolorosas, tenía sueños felices cuando dormía. Pero eso es porque es una persona despierta, consciente, una persona que acepta esas dificultades que de repente se presentan, que las ve con amor, con aceptación, con integridad, no que está disputando contra ellas, no que está quejándose, diciendo, ay, qué mala suerte tengo, todo me pasa a mí. No, acepta esa realidad y tiene fe plena en que se va a trascender, que se va a transformar. Entonces por eso vienen los ángeles y por eso le permiten tener sueños felices, que les recargan de alguna manera en ese entusiasmo y que les permite pues seguir en esa dificultad en caso de que esa dificultad todavía continúe, ¿no? Entonces este es el beneficio, el privilegio de aquel que no es atrapado
abducido, absorbido por las propias dificultades que se nos puedan presentar. Tú no eres tus dificultades. Tú, tu valor está más allá del plano en el cual se dan esas dificultades. Y desde esa conciencia, como os comentaba, pues se te permite, por ejemplo, que los ángeles vengan a inspirarte, aunque lo hagan en sueños. Aunque los ángeles fueran solamente unas ideas mentales que se dan en nuestra psiquis, aunque solamente fuera eso, no por eso deja de ser significativo la idea de los ángeles, ¿no? Entonces, como os comentaba, cada cual pues va a hacer uso de las herramientas. Por eso existen tantos caminos, tantas religiones, y no son más que infinidad de maneras de referirse a una misma realidad. Fijaos la cantidad de cosas que hay, los chakras, los egregores, todo el mundo se interesa por algo nuevo, ¿no? Porque de alguna manera el camino que siempre ha tenido, a algunas personas le acontece, no le ha satisfecho, no le ha dado resultados. Entonces necesita investigar por otros caminos. Pero verdaderamente todas esas diferencias tienen sentido en el mundo, no en la verdad. Jesús no vino a crear ninguna religión, jamás dijo que fuera a fundar una religión, en el sentido en el que hoy en Occidente entendemos por la palabra religión, que es completamente contrario al que se le daba tradicionalmente y al que se le sigue dando en algunos lugares de Oriente, ¿no? Mi religión, desde la mentalidad oriental, mi religión no es algo que se opone a la tuya, no es algo exclusivo y excluyente, no es más que mi camino espiritual, que es significativo para mí, y no me compete a mí hacer juicio de otros caminos. Eso no le compete a un ser humano, en todo caso le competerá a la divinidad. Entonces no puedo usurpar lo que a mí no me compete, lo que a mí no me corresponde. ¿Quién soy yo para hacer juicio del hinduismo, del shintoísmo, del islam? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Puedo hacer juicio de sus frutos, pero fijaos que una persona por ser católica, por ejemplo, una persona por ser católica y que cometa una incorrección, un crimen, eso no da noticia de su religión, eso da noticia de él mismo. Puede dar noticia del efecto que la religión, entendida tal como él la entiende, está haciendo en él. Pero bueno, entonces, como os comentaba, todos necesitamos de proveernos de las herramientas que sean significativas para nosotros, para trascender esa inercia a involucrarnos en los juegos de la culpa. Y la primera idea es no estar en conflicto, en enemistad con nada, porque la enemistad, el conflicto es propio del ego. Entonces, y a partir de ahí nos vamos proveyendo de las herramientas que nosotros consideremos adecuados, y también es importante no volverse adicto a ellas, porque eso es algo que también a veces acontece, ¿no? Las personas se vuelven adictas al libro Un curso de milagros, por ejemplo, y ya no ven nada más, ¿no? Parece que están parapetadas detrás del libro de milagros. Ya lo demás no. Entonces es como un refugio, más que como una verdad que te libera, lo convertimos en un refugio. Por eso para mí, yo me he dado cuenta que personalmente yo no puedo estar no puedo tener fijación con un elemento completo. Esto ya lo decía León Tolstoy cuando escribió esos libros, ¿no? Como El reino de Dios está en vosotros, cuando algunos les decían que creara una nueva religión, y él decía, pero qué nueva religión, si ya tenemos a Jesús de Nazaret, que nos provee de todo, en el sermón de la montaña, en sus mensajes, ya él nos lo da todo, por lo tanto ya no nos falta nada más.
Entonces, solamente el amor hacia su figura y la comprensión de lo que Él comparte con nosotros, solamente eso ya nos basta. Y bueno, esto puede ser malinterpretado porque puede parecer contradictorio con lo que antes decía, pero en el sentido de que la palabra de Jesús ya nos basta. Pero ya me basta a mí. A mí no, eso no tiene que determinarme a hacer juicio de los demás, de los caminos espirituales que tienen los demás, de las herramientas de las cuales hacen uso los demás para trascender esa inercia a los juegos de la culpa y para reconocerse en esa persona, en esa criatura que da noticia de la verdad, que nos libera. Entonces no me compete a mí, perdón por repetirme, y no tiene nada esto que ver con el reconocimiento del mensaje de Jesús, de su persona y de todo lo que nos comparte como algo que basta y sobra para como acicate que a uno le determine a estar siempre en esa voluntad de expansión, de crecimiento y de aceptación. Yo pienso que la mejor herramienta es el silencio. La mejor herramienta, es curioso, ¿no? La mejor herramienta para hablar mejor de lo que haces, por ejemplo, es el silencio. Porque cuando tú te callas, es lo que yo he comprobado en mi vida, ¿no? Cuando tú te callas y observas a los demás, observas a los que admiran, observan a los que se aceptan, observas a los que comparten desde la verdad, desde el amor, desde la integridad. Entonces tú de alguna manera estás reconociendo todo aquello de lo cual eres testigo, lo estás reconociendo en ti. Entonces el silencio te está permitiendo que tú te vuelvas un buen comunicador y que tú seas mejor, que progreses en tus capacidades oratorias, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Es la observación activa de aquellos que convertimos en nuestros maestros, porque nos proveen de un ejemplo que queremos imitar, pero no como algo ajeno, sino porque reconocemos que ese ejemplo está en relación con algo que hemos identificado en nosotros. Entonces el silencio, la observación es la mejor de las herramientas, pero no es un fin en sí mismo. El fin no es el silencio, el fin no es estar callado, el fin no es estar inactivo, el fin no es ser una estatua. Porque la vida es movimiento, la vida es relación. Por lo tanto, el silencio es de alguna manera es un poco la voluntad de revertir nuestras inercias. Tenemos inercia a la gula, a la lujuria, a la ira, a la envidia, a los pecados capitales, ¿no? Todos en mayor o menor medida, si estamos inmersos en los juegos de la culpa, tenemos estas inercias. Y la herramienta fundamental para trascenderla es el silencio que nos permite observarnos a nosotros mismos y observar a aquellos que son referentes importantes para nosotros, pero no para enamorarnos mundanamente de ellos, no para enamorarnos mundanamente de ellos, sino para enamorarnos del amor en nosotros, porque ellos son reflejo de ese amor. Bueno, pues esta es una charla un poco larga para hablar de tantas cosas de las cuales hemos hablado tantas veces, los juegos de la culpa y el gozo del amor. El gozo del amor es lo que somos verdaderamente. Esta es una idea poderosa, pero que no tenemos que querérnosla imponer de manera dictatorial, ¿no? Es reconocido que el gozo del amor es lo mejor, ahora tengo que esforzarme, sacrificarme, no, esfuerzo, sacrificio, todo eso son cosas del ego igualmente. Cumplen un propósito para algunas personas
que están en determinados caminos. No digo que no, ¿no? A mí también, para mí cumple un propósito también disciplinarme en cosas mundanas. Pero lo importante es el propósito, no la disciplina de por sí. Entonces, como os comentaba, esto os ponía este ejemplo porque desgraciadamente pues a veces se da que a través de la represión de nuestras emociones queremos manifestar ese valor que negamos cuando estamos inmersos en los juegos de la culpa, y a eso nunca da resultado positivo. No puedes reprimir tus emociones, no puedes, si yo te enfado a ti, si te molesta este vídeo, pues enfádate, no hay problema. Si a ti lo que te sale es una rabia, pues exprésala, manifiéstala. Lo importante es que tú te observes a ti mismo. Tú no eres tu rabia, tú no eres tu ira, tú no eres tu gula, tu lujuria. Lo importante es que te observes a ti mismo. Y con esta misma voluntad de observar y de aprender, tengas referentes en el mundo que sean significativos para ti. Pero siempre recuerda lo que nos dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Aquellos que son buenos referentes no son personas que están hablando mal de terceros, que están señalando a otros. Son aquellos que se manifiestan desde el amor, desde la integridad. No son personas que están dando noticias de los juegos de la culpa. Esto nos resultaría mucho más fácil si, como os decía en la trilogía que hice sobre cómo leer la mente de las personas, si tuviéramos esa capacidad para leer en la expresión de cada persona todo lo que nos está compartiendo, pues veríamos la aceptación que se da en esa persona o la falta de aceptación. Enseguida veríamos como con el ejemplo de la pareja feliz, cuando viéramos la pareja feliz, pues enseguida feliz entre comillas, porque vemos que no es feliz. Cuando la viéramos, enseguida sentiríamos una verdadera compasión por ellos, ¿no? Porque veríamos que pobres personas que necesitan hacer ese fingimiento, qué necesidad de amor tienen ellos en sí mismos, qué necesidad de aceptación, qué necesidad de reconocerse en lo que verdaderamente son para dejar de fingir tienen. Entonces ya los veríamos así, porque leeríamos en sus gestos, en sus acciones, lo veríamos todo. Sabríamos leer en la mente de las personas, sabríamos leer la mente de las personas, como hacía en la película El Protegido, que yo siempre llamo El Elegido, no sé por qué. En la película El Protegido bien lo hacía Bruce Willis, esa película que es muy ilustrativa de lo que os hablaba en esa trilogía. Entonces, bueno, ya voy a poner término a esta charla. Gracias a todos y a todas, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.